Finalmente llegó Leandro Paredes a lo que es este canal de YouTube, en donde la verdad es algo increíble lograr entrevistas así. Lograr una entrevista con un titular de la selección argentina es algo difícil, es algo único, es algo increíble. Y por supuesto lo logramos como comunidad, porque sin ustedes, sin la banca, sin todos los likes, los comentarios, todo lo que ayudan ustedes desde su propio lugar, todo el contenido que venimos sacando, sería imposible. Así que gracias por toda la banca. Estén muy atentos a las respuestas de Leandro porque es espectacular. Faltan 196 días para el Mundial al momento de publicación de esta entrevista, así que estamos ya palpitando lo que es Qatar 2022. Los dejo con la entrevista, muy atentos a suscribirse, la mejor forma de ayudar a seguir creciendo, y quiero que por favor me dejen en comentarios qué piensan, por supuesto, de las respuestas, pero principalmente lo que dice de la final con Italia. Bueno, Lean, bienvenido, muchísimas gracias por sumarte a este canal, la verdad que es un gusto enorme tenerte acá. Un placer, un placer. En su día te hablé por Instagram, me contestaste al toque, teníamos 10.000 seguidores en aquel momento y el canal creció un montón, pero ahora te volvemos a tener acá y la realidad es que vos por tu parte hiciste los deberes muy bien, porque no solamente te asentaste muy bien en lo que es Argentina, sino además que te consagraste campeón de América. Y te quería preguntar, o sea, ¿te viene el recuerdo de la final? ¿Sos de esas personas que recuerda lo que pasó en aquella consagración o sos más de mirar hacia adelante, hacia lo que se viene? Sí, uno trata siempre de mirar hacia adelante, trata de siempre pensar en lo que viene, pero es difícil también no pensar en esa final. Ya entrando a casa, viendo fotos, viendo la copa en miniatura que nos dieron, verla siempre en casa, siempre te hace recordar. Ah, ¿tenés cuadros? Sí, tengo cuadros de fotos que me han regalado, que he mandado a hacer con la copa, sin la copa, con mis compañeros, así que es difícil no recordar esa final. Qué lindo ese recuerdo, y la realidad es que muchos futbolistas, muchos ex futbolistas también hablan de cómo es tan difícil, ¿no? Quedarse, frenarse y disfrutar del momento, disfrutar del logro, porque siempre viene algo, o sea, el calendario es recontra apretado y constantemente tenés desafíos como para seguir enfrentando, y la verdad es que te quería preguntar eso, ¿es tan así? O sea, ¿tenés tiempo como para frenarte y disfrutar? ¿Sos de disfrutar esos momentos o seguís mirando hacia adelante? No, creo que lo que disfrutamos fue apenas finalizó la copa. Eso fue el momento que tuvimos para realmente disfrutar y entender de lo que habíamos logrado. Si bien éramos conscientes, creo que hasta que no llegamos al país y la gente nos demostró todo lo que nos demostró, no éramos del todo conscientes de lo que habíamos logrado. ¿Y se siente el cariño popular en el día a día? Porque cada vez que ustedes suben algo, las redes sociales estallan, o sea, están muy presentes. Sube un outfit de Paul y están todos comentando. Pasa algo con un futbolista argentino, se comenta a alguien a Messi y pasa. Sí, el cariño de la gente es increíble. Después de la Copa fue algo espectacular. Ir a jugar a Argentina con Uruguay. Por eliminatorias, en la cancha de River, en la cancha Boca, en Córdoba, San Juan. Fue algo increíble. El cariño y la admiración que te muestra hoy en día la gente hacia nosotros, para nosotros es algo único. Y vos, Lean, en lo personal, ¿cómo venís con la recuperación? ¿En qué fase estás? Te iba a decir, debes estar caminando por las paredes, pero con ese chiste malo me ibas a terminar cortando. No, la verdad que muy bien. Estoy mucho mejor de lo que creía para el tiempo que voy. Estoy con mucho menos dolores ya, así que poco a poco poniéndome de la mejor manera para ver si llego a esa final. Ojalá que se me dé, no es fácil, el tiempo no juegan a mi favor, pero bueno, lo intentaré. La idea entonces es intentar, aunque sea, llegar a uno de los partidos del mes que viene, Italia o ver algún otro. No, la idea mía es tratar de llegar a la final. Arriesgaría solo para ese partido. Después seguramente si no llego a ese tampoco tendría por qué forzar mi cuerpo. Así que intentaré lo más que pueda, trataré de recuperarme obviamente bien para esa final, pero si no se puede, me tocará alentar desde afuera. Le quiero meter un poquito de épica a esto. ¿Jugaste lesionado de verdad los últimos dos partidos eliminatorias? Porque lo hiciste muy bien. Sí, no solo con esos partidos, venía ya desde enero con estas molestias, infiltrándome para jugar. Ya estos últimos partidos que nombraste, ya la infiltración mucho no me ayudaba. El dolor lo tenía igual, así que bueno, pasó lo que pasó acá en el club, que el dolor que venía llevando, lo terminé de romper, se terminó de abrir todo, así que fue imposible seguir y tuve que llegar a la operación. Porque claro, vos llegaste a jugar con estos dos partidos de eliminatorias, lesionado, con molestias, pero lo hiciste bien, metiste, la verdad que jugaste bien, y la realidad es que parece como que todo el grupo estira siempre el margen, va más allá. Los chicos de Inglaterra en su momento desafiando la orden, de alguna manera se rumoreaba de los dirigentes de decir no viajen con sus respectivas selecciones y viajan igual. Cuti arriesgando, por ejemplo, en la final de Copa América, o sea, siempre ustedes estiran el margen. ¿Qué los lleva a querer estar siempre? O sea, ¿qué es lo que sienten ustedes? Es que vestir esta camiseta para nosotros es espectacular. Ya el hecho de ponerte la camiseta es algo único, de estar como estamos, de jugar como estamos jugando, de lo que logramos como grupo, de lo que logramos con la gente. Yo creo que ninguno se quiere perder ni medio partido, entonces eso también te lleva a que hagamos este tipo de cosas. Yo estuve acá con el fisio de la selección casi un mes encerrado en mi casa tratándome para llegar a estos dos partidos que nombraste. Por suerte los pude jugar, los pude hacer bien y bueno, después ya mi cuerpo no
no dio para más. Claro, el contacto con el cuerpo técnico es fluido, o sea, están siempre pendientes de lo que les pasa a ustedes. Sí, con ellos, con el cuerpo médico también de la selección, que están a disposición siempre. Estuvo el doctor acá en la operación, estuvo presente, que para mí también es muy importante que ellos estén, que ellos me pregunten, que ellos estén preocupados de cómo estoy, así que feliz del apoyo que tengo no solo de ellos, sino también de todos mis compañeros. Espectacular esto, y ahora bueno, se viene una final, se viene un partido importante. Muchos seguidores en el canal me suelen preguntar si esto suma estrella, y sí, suma estrella, es un partido que valdrá un título, así que te quería preguntar, o sea, ¿qué motivación tiene, más allá del título, más allá de ganar, de sumar un trofeo más? O sea, ¿qué motivación puntual tiene este partido contra Italia? Yo creo que todo va en camino, como te vengo diciendo. El solo hecho de jugar con esta camiseta para nosotros es algo importantísimo y queremos ganar, sea con quien sea amistoso, sea oficial, sea una final. Si suba estrella aún mejor, así que, como te digo, ojalá que lleguemos todos de la mejor manera posible para tratar de sumar una estrella a nuestra selección. ¿En general es bueno llegar siendo candidato? No sé, nosotros trataremos de afrontar con la mayor humildad como lo venimos haciendo. Creo que tenemos equipo y grupo para hacer de fuerza a cualquiera. No sé si somos favoritos o no, como decís, pero sí que vamos a dar pelea a cualquiera. Es difícil no ubicar a Argentina entre los 5 máximos candidatos del Mundial de Qatar 2022. Es difícil esto. Y vos, naciendo futbolísticamente en Boca, un equipo obligado siempre a ganar, a mostrar, a estar siempre ganando títulos, y ahora en PSG, un equipo que también necesita ganar títulos de forma constante. O sea, ¿esto qué es? ¿Una presión? ¿Una motivación? ¿Cómo sucede esta presión de ganar? No, es como decís, es una motivación más que un peso o una presión. Es una motivación y uno se prepara también para pelear todo tipo de competición. Creo que más allá de que este año en el club no nos fue de la mejor manera, al principio de año se prepara para pelear hasta el final. Nos tocó ganar el torneo. En Champions íbamos afuera en octavos, pero habíamos hecho 2 partidos increíbles contra el Madrid. Nos tocó ganar la Copa América a fin de año anterior. Estamos jugando muy bien en eliminatorias también, así que creo que todo tipo de competición para nosotros es muy importante y nos preparamos al 100% para jugar de la mejor manera. Y en este momento te quiero hablar de los candidatos, empezando por Francia. Bueno, vos tenés contacto con Mbappé, está Benzema ahora volviendo a la selección, está Griezmann, o sea, tienen un muy lindo equipo armándolo. Te quería preguntar, o sea, en el vestuario de PSG, partiendo de la base de Mbappé, o sea, ¿se habla del Mundial? ¿Se piensa ya en Qatar? ¿Se comenta algo? Sí, se habla, no solo con ellos, también con Ney, con Marky, con todos los jugadores que hay acá en París, que todos juegan su selección, que son jugadores muy importantes, son jugadores que juegan en selecciones muy buenas, que muchas son candidatas, así que nos sumaremos a la pelea esa. Seguramente será un mundial muy difícil, donde hay selecciones muy buenas, que tienen jugadores increíbles, que juegan muy bien, así que no queda otra que prepararse de la mejor manera para afrontar ese mundial. ¿Cómo ves el grupo, Lean? Arabia Saudita, México, Polonia. Bien, la selección, las sensaciones siempre son buenas, es un mundial, más allá de quién te toque, es un mundial, la gente se prepara toda de la mejor manera para cada uno pelear por lo que quiere y nosotros haremos lo mismo. Una última pregunta sobre los candidatos. En una entrevista hace no mucho tiempo con Teis Sport te preguntaron, y esto generó un cimbronazo en la mesa, porque vos pusiste como gran candidato a España, o uno de los grandes candidatos a España, y hablaste muy bien de ese equipo. O sea, ¿por qué crees que es uno de los grandes exponentes para el próximo mundial? ¿Por qué los posicionás ahí? Porque tiene jugadores jóvenes y muy buenos que juegan muy bien al fútbol y que son una selección que tiene mucho la pelota, y yo creo que una selección así a nosotros nos complicaría muchísimo, que nos muevan la pelota, que nos saquen la pelota, que para nosotros es algo muy importante de generar nosotros, de tener la posición del partido siempre nosotros, y creo que España es una de las pocas selecciones que te quita la pelota y te hace sufrir a la hora de la tenencia de ellos. Después tenés selecciones como Francia que son muy buenas, pero son creo que un poco más defensiva y más directa para el contraataque. Claro, en partidos como con España se plantearían encuentros como lo que fue la final contra Brasil, ¿no? Trabado en el medio. Seguramente, porque son jugadores que en el medio tienen jugadores muy inteligentes, muy buenos, muy dinámicos, como quizás la nuestra, así que sería como en la final de Brasil seguramente. Y ahora entramos en un terreno de preguntas de la gente, preguntas de seguidores o de gente futbolera, ¿no? Que dice, los jugadores ahora se acerca el mundial, estamos a un par de meses, cuando te querés acordar ya es Qatar, tienen que bajar la intensidad, tienen que parar de meter tanto la pata. O sea, ¿esto inconscientemente les pesa a ustedes? O sea, piensan, che, no voy a ir a trabar al 100%, o juegan siempre al 100%, porque los calendarios son apretados, es difícil, o sea, llegar al mundial al 100% en cuanto al físico. No, es imposible de jugar ni al 90%, uno trata de jugar al 100%
todos los partidos que te toque. Tengo un gran respeto, hablo por mí, no hablo por los demás, pero tengo un gran respeto por mi club, tengo un gran respeto por mi selección, trato de hacer lo mejor posible cuando me toque jugar con la camiseta que sea. Si bien decís, los calendarios son muy cortos, los días son muy cortos, nos ha tocado llegar de viaje a la selección un miércoles y el viernes estar jugando. Es muy difícil que el cuerpo aguante, pero bueno, para eso estamos, para prepararnos, para llegar de la mejor manera a cada partido y tratar de hacer lo mejor posible. Y ahora te voy a hacer un ping-pong preguntándote, a ver, respondeme lo primero que te salga, lo que tengas ganas. Sí. ¿La mufa existe? Sí, seguro. ¿Sí, de verdad? Sí, para mí sí. ¿Tienen cábalas ustedes en el grupo? Sí. ¿Vos tenés cábalas? Mías no, pero en la selección hay varias que tenemos. Alguna que otra foto que tiene que salir siempre ante los partidos. Alguna boludez nuestra, pero sí hay. ¿Ídolo histórico de la selección? ¿De cuando eras chico? ¿Alguno que recuerdas que admirabas? De la selección, bueno, de chiquito el Diego seguramente, sin dudas. De encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. ¿Y un jugador histórico con el que te hubiese gustado jugar que no sea Diego? Redondo. Mirá. ¿Asistir para un gol de un compañero o hacer un golazo de afuera del área? Asistir. Ah, viste, porque justamente nosotros los que le pegamos bien de afuera, a veces nos gusta. ¿Qué jugador de la selección actual te sorprendió más? Puede ser un chico, el que sea, para no caer en Leo. Cuti Romero y Licha Martín. ¿Cómo los ves actualmente? Porque la están rompiendo toda y son, la verdad, dos top. A Licha le dice el carnicero. Imagínate por dónde viene, pero ¿cómo los ves? No, muy bien. La verdad que son muy completos los dos, son fuertes físicamente, son rápidos, son muy buenos con pelota en los pies, así que para nosotros es una garantía, son una garantía. Y encima, si le sumamos a Otamendi, estamos muy bien para el Mundial. Sí. ¿Cómo es Dibu? Está tan loco como uno cree, porque se habla mucho, ¿no? De que se come el personaje, pero la realidad es que no solamente es buenísimo dentro de la cancha, sino quiero saber, o sea, cómo es en la intimidad de él. No, muy bien, la verdad que muy bien, que más allá de lo bueno que es atajando, de lo loco que está y todo, él mismo sí tiene mucha confianza y eso es muy importante para un jugador de fútbol, así que para nosotros es una tranquilidad muy grande. O sea, él es así como se muestre, está loco. O sea. Es así, él es lo que ven, es como realmente se ve. ¿Cuál es el mejor partido de la escaloneta? Bueno, a nivel resultado me quedaría con la final, pero creo que tuvimos partidos muy buenos. Creo que el partido que jugamos con Uruguay en cancha de Río fue muy bueno. Creo que todos los que nos tocó jugar hemos hecho un partido realmente muy completo, más allá de los primeros 10-15 minutos que quizás sufrimos un poco, pero después el resto fue, creo que para mí, uno de los mejores partidos que jugamos. La atmósfera que se vivió ese día fue una locura, estuvo hermoso. Terminó el partido así, excelente partido, excelente victoria de Argentina, ganó, gustó, goleó. ¿Cuál sería tu mejor partido con la selección? No sé, me cuesta hablar de mí, de mis partidos. ¿Te ves? Sí, me veo siempre después de los partidos, trato de mirarme, soy demasiado autocrítico, exagerado creo yo, como mi papá, es difícil decir que juego bien. El otro día entrevisté a Nahue Molina y me decía, fue Nehuen Pérez, que me decía que el papá era, muy crítico y está muy pendiente. ¿Vos te ves después de los partidos? O sea, te sentás, te mirás, estás atento, por ejemplo, al Big Data, a las estadísticas. Te noto que compartís, por ejemplo, en Instagram también, o sea, ¿estás atento a los números? No es que busco, pero con el tema de Instagram que te lo ponen ahí enseguida, los veo. ¿Y sirve esto del Big Data? ¿Sirve para mejorar, estar atento a los pases, la precisión? No sé si sirve o no. Seguramente sí, porque por algo salen y demás, pero para la confianza quizás suma un poco. Bueno, Lean, si todo va bien, vamos a estar en Qatar, ya están los pasajes, vamos a ver alojamiento y entrada, pero vamos a seguir avanzando y trataremos de estar, por supuesto, en Qatar. Por lo pronto te quiero agradecer un montón, te deseo lo mejor de acá hasta el Mundial. Ojalá llegues bien con la recuperación a la final y si no, bueno, buen camino. Muchas gracias y espero verte ahí. Obvio, ahí estaremos. Hasta ahí pasó la entrevista con Leandro Paredes, estuvo espectacular, lo disfruté un montón. Qué bueno que se pudo dar todo bien. Tuvimos algún que otro problema técnico en el medio, pero por suerte se pudo resolver de la mejor manera. Espero que les haya gustado a todos ustedes y por supuesto que estén atentos a lo que se viene en el canal en las próximas horas. Vamos a subir mucho contenido. Mañana, por ejemplo, sale video en Voladip, sale video acá también. Vamos a hablar de Brasil como candidato a Qatar 2022. Vamos a hablar de todo. Así que muy atentos a todo lo que se viene y gracias, por supuesto, por toda la banca en este canal.